Hermanos y amigos, muy buenos días. Hoy es martes, otra vez estamos aquí juntos estudiando la palabra de Dios. El mensaje de hoy se titula Los necios y su pecado. Los necios y su pecado. En los Proverbios, en el capítulo 14, versículo 9, leemos estas palabras. Los necios se mofan del pecado, mas entre los rectos hay buena voluntad. Los necios se mofan del pecado. Cuando yo andaba en el mundo, así vivía yo y también lo había observado montones de veces de parte de mis amigos, de otras personas que yo había conocido en el camino. Los necios se ríen. Los necios no entienden o se niegan a aceptar que el pecado es algo bien grave y bien serio, y también siempre hay consecuencias. Voy a hablar de las consecuencias al final del mensaje, pero quiero tocar varios temas durante el devocional de hoy, ¿verdad? Perdón. En primer lugar, los necios justifican su pecado. Justifican su pecado. Los demás lo están haciendo, más me vale vivir así también, ¿verdad? Porque el Señor no me va a castigar o algo así, o no creo en el Señor, no creo en la necesidad de aceptar a Cristo para encontrar vida eterna. Yo voy a vivir a mi manera. Hay otras personas que cometen pecados peores, entonces no hay ningún problema. Los necios también justifican su pecado, hermanos. Cuando el Señor lo odia, nosotros ni nos fijamos en la gravedad del pecado. Número 2, los necios glorifican y celebran su pecado. Por ejemplo, en mi país, en varias ciudades ya, hay desfiles que celebran la vida gay, ¿verdad? Las personas gay pasando por las calles, ¿verdad? Con carrozas y todo eso, con grupos musicales, celebrando el pecado, algo que el Señor ha castigado mucho, o sea, condenado, perdón, mucho en su palabra. Y también los necios buscan su pecado, se apuran a encontrarlo, ceden a las tentaciones. Muchas veces, hermanos, es bien común eso, ¿verdad? Como un chancho busca el lodo, los pecadores se apuran a someterse, a entregarse a su pecado. Hermanos, peor aún, hay pecadores que se jactan de su pecado. Cuando yo andaba en el mundo, varias personas así me hablaban. Ay, Mark, anoche yo estaba tan borracho, andaba tan bolo y había tomado 15 cervezas o algo así. Las personas se ríen de su pecado pensando que por así las demás personas las van a respetar más a ellas por su pecado. Wow, usted tomó 15 cervezas, yo solo puedo aguantar 5 a la vez o 6 o algo así. Las personas se burlan. Anoche estaba tan intoxicado que no sé cómo había llegado a mi casa, y se ríen y todo eso. Son necios. ¿Por qué? Porque no aprecian la magnitud de la gravedad del pecado. Es importante, hermanos, como los hijos del Señor, que evitemos esa tendencia. Debemos evitar la tendencia de pecar y seguramente jamás deberíamos celebrar, ¿verdad?, haber participado en el pecado. El camino del transgresor es duro, dice la palabra del Señor. Lo que pasa es lo siguiente: Dios es un Dios misericordioso, Dios es un Dios clemente. Típicamente cuando cometemos pecado, las consecuencias y el castigo del Señor no nos llegan al instante. Con un lapso de tiempo, luego empezamos a cosechar lo que hemos sembrado. ¿Sí o no? ¿Es cierto? Bueno, entonces yo estaba pensando en Caín en el Antiguo Testamento. Caín había matado a su hermano Abel y el Señor iba a castigarlo fuerte. Y lo hizo. ¿Y cómo le contestó Caín a Dios? Señor, las consecuencias
son más graves de lo que yo puedo aguantar. No puedo soportar el castigo que yo voy a experimentar, hermano, Dios, por mi pecado. Hermanos, debemos pensar así antes que cometamos el pecado en primer lugar. El camino del transgresor es duro. Debemos hablar en contra del pecado. Debemos evitar el pecado. Debemos mortificar los deseos de la carne. Voy a hablar más de eso mañana durante el devocional. Pero el punto, hermanos, es que es inexcusable que nosotros ofrezcamos excusas o que nosotros justifiquemos o que nosotros glorifiquemos nuestro pecado. El pecado apesta en la nariz del Señor. El Señor odia el pecado. El Señor ama al pecador. El Señor anhela perdonar a cualquier persona que le pida a Cristo que la perdone. Pero si la persona no recibe perdón de pecado, hay dos clases de consecuencias. Las consecuencias aquí en este mundo y también las consecuencias después de la muerte física, cuando experimentamos la muerte espiritual en el lago de fuego. Gracias a Dios que nosotros, los cristianos, no vamos y no podemos pasar la eternidad en el lago de fuego. Pero jamás debemos poner excusas o justificar nuestro pecado. Las consecuencias son duras, a veces son desastrosas y también, en muchos casos, las consecuencias tienen una gran como alcance o envergadura en nuestra vida, tocando cada faceta de nuestra vida y también, en muchos casos, las consecuencias tocan negativamente a las personas que más nos importan en esta vida. Entonces, no se burlen de su pecado. Los pecadores lo hacen mucho. Como pastor, todavía yo lo observo en la calle, especialmente donde vivo yo. Hay un grupo de borrachos que andan por la calle burlándose del Señor, mofándose de las cosas del Señor, se ríen de la Biblia. Pero también hay americanos que hacen lo mismo. Las personas de quienes estoy hablando no son ninguna excepción. Nosotros debemos evitar hasta la presencia, la mera presencia del pecado en nuestra vida. El Señor nos ha dado la capacidad de hacerlo a través de la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Los necios se burlan, se mofan del pecado, pero el versículo no termina ahí. La segunda parte dice, mas entre los rectos hay buena voluntad. Los rectos, ¿quiénes son? Los rectos son las personas nacidas de nuevo. O sea, la mayoría de las personas que escuchan estos devocionales todos los días. Dice, entre los rectos, las personas que buscan glorificar al Señor en vez de glorificar el pecado. Las personas que buscan andar con el Señor son los rectos. Tienen la presencia del Espíritu Santo en su vida, en su corazón. ¿Y qué dice? Hay buena voluntad. ¿Qué significa eso? Significa lo siguiente. En vez de anhelar participar en el pecado, nosotros tenemos la voluntad de evitar el pecado, de buscar eliminarlo de cada aspecto de la vida. ¿Por qué? El Señor quiere que mortifiquemos los deseos de la carne. El Señor quiere que abandonemos. El Señor quiere que evitemos el pecado. Cada vez que cometemos pecado es porque hemos tomado la decisión de cometer pecado. Pero el Señor anhela y el Señor exige que nosotros evitemos el pecado. Sin embargo, como el Señor conoce la condición de nuestro corazón y nuestra índole, nuestra naturaleza humana, el Señor sabe que vamos a tropezar de vez en cuando. Entonces, ¿qué nos ha dado? Nos ha preparado el mecanismo de confesar el pecado para que nosotros tengamos la relación restaurada, con el Señor después de haber pecado como cristianos. Los necios se mofan del pecado. Nuestra responsabilidad, entonces, hermanos, es darles a los pecadores la palabra del Señor. Si nos rechazan, bien.
buscamos a más personas con quienes podemos compartir el mensaje. Si la persona recibe la palabra, si la persona pone por obra la palabra, entonces la persona recibe vida eterna. Es nuestra responsabilidad. Nuestro pecado también tiene un efecto negativo sobre nuestro testimonio. Si nosotros, los cristianos, nos burlamos del pecado, ¿cómo podemos esperar que los incrédulos, que los impíos nos escuchen? Este tema es muy importante. Lastimosamente, en muchas iglesias cristianas, la congregación anda contaminada por la presencia del pecado. En la iglesia bautista fe viviente, en cualquier iglesia, ¿verdad?, que promulga la palabra del Señor, nosotros debemos colaborar entre nosotros mismos colectivamente para purgar la presencia del pecado entre nosotros. Y así la iglesia se convierte en un ejército de evangelistas preparados, aptos para comunicar la palabra con sus palabras respaldadas por el testimonio, ¿verdad? Que es muy importante. Así debemos vivir. Te doy gracias, Señor, por este mensaje de hoy. Te pido, Señor, que lo utilices en cada vida, Señor, que nosotros, Señor, entendamos y que tomemos en serio nuestra responsabilidad de evitar el pecado, de evitar la tendencia de justificar o celebrar el pecado, y de ninguna manera debemos buscar el pecado o tolerar su presencia en nuestra vida. Gracias, Señor, por la salvación que nos has dado, por el sacrificio de Jesucristo sobre la cruz del Calvario, para limpiarnos del pecado y para eliminar también la tendencia de pecar en nuestra vida en primer lugar. Te pido, Señor, estas cosas en tu bendito nombre. Amén. Muchas gracias a ustedes por su atención hoy. Siempre me da gusto pasar este tiempo con ustedes. Prefiero estar con ustedes físicamente, obviamente, en los cultos, pero hasta que el día llegue, así seguimos. Bendiciones, hermanos, que el Señor los bendiga ricamente, y Dios mediante, aquí nos vemos mañana. Cuídense, que el Señor los bendiga ricamente.